Tercer y último bloque de 30 denarios y en esta oportunidad con la presencia de la contadora Blanca Juárez, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para hacer un análisis sobre estas medidas tributarias que anunció el gobierno de la Nación. Le damos la bienvenida, muy buenas tardes contadora y muchas gracias por estar presente. Buenas tardes Marco, como siempre un gusto estar en tu programa. Bueno, sí, efectivamente, todo esto que tiene que ver con la reforma tributaria y la reforma laboral ha ocasionado muchísimas inquietudes, no solamente en el sector empresario, sino, digamos, en la sociedad en términos generales y también, ¿por qué no?, en lo que tiene que ver con los gobiernos provinciales, ¿no? Yo en esto quiero destacar y hacer notar, porque por ahí se produce un poquito de desconcierto que todos los días es como que hay distintos tipos de modificaciones o referencias sobre lo que ya se anunciara el día 31 de octubre. Desde el 31 de octubre hasta la fecha que se hizo el primer planteo, la primera presentación de este proyecto de reforma tributaria, ya se han ido produciendo distintos tipos de modificaciones de lo que sería el proyecto que, en definitiva, el día lunes se presentó ante las cámaras de tanto de diputados como de posteriormente de senadores. El gobierno habla de un gradualismo, es decir, que todas las medidas que se tomen no se van a implementar de un momento para otro, sino que van a ser a lo largo de 5 años, estimando, por ejemplo, la modificación más profunda del impuesto a las ganancias, que es la reducción de la alícuota a las ganancias corporativas y personales para llegar al 25%, que sería en el año, por ejemplo, 2021. Entonces, dentro de este gradualismo, ellos definen como 3 ejes en los que va a dar vuelta todo lo que es la reforma tributaria, que tiene que ver con la inversión y la generación de empleo, la eficiencia y la equidad y el desarrollo económico. A partir de ahí es donde ellos empiezan a trabajar la modificación de los distintos tipos de tributos, que, por ejemplo, nosotros escuchamos en un primer momento que se hablaba de gravar, por ejemplo, con el impuesto internos a las gaseosas azucaradas, o sea, aquellas bebidas que eran no alcohólicas, a los vinos, a los espumantes, todo lo que es la cadena de valor de todo este tipo de gaseosas azucaradas o bebidas no alcohólicas, afecta en definitiva a 12 provincias de la Argentina, porque cada una aporta distintos tipos de insumos, materias primas para que se pueda llegar a las mismas. En su momento se hablaba del impuesto interno a todo lo que tenía que ver con los celulares, toda la parte de computación y los televisores, toda la parte tecnológica. Bueno, esto fue un planteo muy fuerte que se hizo desde la provincia de Tierra del Fuego, diciendo que esto afectaría a la industria y, por ejemplo, a 10.000 puestos de trabajo dentro de la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, todo esto va modificándose en forma permanente cuando desde el Ministerio de Hacienda de la Nación se va analizando y escuchando los planteos que van haciendo las provincias. Pero sí hay algunos temas en los que ellos ya han tomado definiciones ciertas que tienen que ver con el impuesto a las ganancias, como recién yo te planteaba, llevarlo a una reducción, entendiendo de que esto tiene que incentivar a la inversión y atraer otras inversiones al país si nosotros logramos que esa alícuota del 35% definitivamente baje al 25%, entendiendo que a nivel global es una alícuota que ya está siendo muy alta, e inclusive la más alta de todos los países latinoamericanos, la que tiene la Argentina, ¿no? Contadora, cuando el gobierno también anuncia este impuesto a los biocombustibles, tanto el ingenio La Mendieta como el ingenio Ledesma y también La Esperanza, que se está buscando una reactivación, han hecho importantes inversiones dentro de lo que es la parte del biodiesel o biocombustible. ¿Qué puede pasar al respecto? En este caso particular, por ejemplo, Tucumán planteó el tema del azúcar, que es algo que también abarca a los ingenios nuestros, a los que tenemos acá en la provincia de Jujuy. Y si a su vez esto lo trasladamos a aquellos impuestos que son de tipo ecológico o ambientales y que tienen que ver con el caso particular del bioetanol, obviamente también son planteos que se van a hacer seguramente desde el sector, pero también seguramente acompañados con planteos que hace el gobierno, o sea, que hace el Poder Ejecutivo de cada una de las provincias. En este caso, en particular, sería de la provincia de Jujuy, o sea, analizando si un tributo, la aplicación de un tributo a este tipo de actividad estaría afectando a la actividad, al rendimiento, al empleo, porque lo que se está, digamos, tratando de hacer con esta reforma tributaria, bien dice el Poder Ejecutivo Nacional, es promover las inversiones, pero así también generar empleo. Entonces, tenemos que tener cuidado de que todas aquellas decisiones o implementaciones que se vayan haciendo no afecten justamente a los distintos sectores o aquellos que en algunas provincias
ganancias pasan a ser medulares o pasan a ser muy importantes. Como ¿no? en el caso nuestro también. Como ¿no? es en el caso nuestro, en el caso del bioetanol. Así también, por ejemplo, se habla de trabajar en la reducción, no en la eliminación, pero sí en la reducción de aquellos impuestos que se consideran en cascada, de los cuales tenemos a nivel nacional el impuesto al débito y al crédito bancario, o lo que más conocido como el impuesto al cheque, y a nivel provincial en el impuesto a los ingresos brutos. También en ese sentido, el Gobierno Nacional y el propio Ministro de Hacienda de la Nación, Duhovny, él adelantó que se tiene que reunir con los gobernadores para ver cómo se trabaja el tema de ingresos brutos, de impuesto a los sellos, también a las aduanas interiores, que en algunas provincias también funcionan, y en este sentido también va a trabajar, por ejemplo, sobre el impuesto a las transferencias de inmuebles. Se eliminaría, pero sí se crearía un impuesto que tiene que ver con las ganancias de los capitales por la venta de inmuebles, excepto que se trate de ventas de casa-habitación. Y en este sentido, Marco, es donde ya se empieza a hilar cada vez más fino. Por eso también, cuando se habla, por ejemplo, del impuesto al valor agregado o la devolución del valor agregado en las inversiones, para tratar de incentivar que el sector privado, el sector invierta, el sector privado invierta. Sí, y vuelva a reinvertir. Y vuelva ¿no? a reinvertir. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y ellos hablan de que aquellas empresas que no tengan la posibilidad de recuperar el crédito fiscal de la inversión en un plazo de 6 meses, el Estado le estaría haciendo, por ejemplo, la devolución. En el caso de impuesto a las ganancias, aquellas empresas que no distribuyan la totalidad de sus dividendos o de sus utilidades, o que directamente las reinviertan para seguir creciendo, que puede ser normalmente en equipamiento, en expansión, en nuevas sucursales, en ese sentido se le estaría respetando la reducción del impuesto a las ganancias, y por supuesto no estarían tributando el 10% que sí se aplicaría sobre ese tipo de distribuciones a los accionistas. Bueno, contadora, cambiando de tema, hay distintas actividades que ya están culminando el cierre 2017 del Consejo. Así es, bueno, como siempre, Marco, decimos nosotros, el eje central del Consejo está alrededor de la capacitación del matriculado nuestro. En ese sentido, y tratando de acompañar todas estas medidas que también se van tomando, o sea, no nos olvidemos que hace muy poco tiempo ya se definió del Gobierno Nacional y se reconoció el ajuste por inflación contable y el ajuste por inflación impositivo, es decir, que son temas en donde nuestros matriculados tienen que permanentemente seguir capacitándose. Así que, bueno, nosotros hemos tenido el día martes y miércoles una importante capacitación a cargo del doctor Sirena, referida a los beneficios de las pymes, o sea, de todo este plan que significa el desarrollo y crecimiento de las pymes, y de la SAS, que es el nuevo modelo societario, que es las sociedades anónimas simplificadas, tratando de ayudar a nuestros profesionales con este tipo de nueva ley en todo lo que tiene que ver con materia societaria, y a su vez también, por supuesto, desde el Consejo estamos pidiendo las audiencias pertinentes para ver cómo desde el Registro Público de Comercio de la provincia se va a abordar esta nueva normativa. Después también tenemos los días 28 y 29, un curso a cargo del doctor Hernán Casinelli, que va a hablar sobre actualidad contable y de temas de auditoría, y terminaríamos en todo lo que tiene que ver con la parte contable e impositiva el día 11 y 12 de diciembre con el doctor Kebner, que va a hablar sobre impuesto diferido y ya más propiamente sobre todo lo que es remedición de activos, o sea, lo que es ajuste por inflación. Al mismo tiempo también haciéndonos cargo de lo que significa la reforma laboral, en esto que todavía son proyectos y que sí afecta tanto al sector público como privado. También está viniendo el doctor Raúl Magnowski como con una exposición que tiene que ver sobre el tema de la reforma laboral, y para cerrar el año con un curso sobre el tema de contabilidad gubernamental a cargo de la doctora Mónica González. Bueno, los profesionales en ciencia económica tienen una agenda variada, surtida y continua durante todo el año para poder capacitarse. Así es. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Marcos, a vos. Bueno, de esta manera llegamos al final de la presente edición de 30 denarios y nos reencontramos como siempre los jueves a partir de las 14 horas y en la repetición de los sábados 8:30 de la mañana. Chao, que sigan bien.